Dale, Marci, voy arrancando. Dale, Bueno, dale. hoy voy a hablar de anestesia en el paciente neonato y en el paciente prematuro. El objetivo de la clase va a ser describir las diferencias principales que se encuentran en lo que es la anestesia de los neonatos y los niños mayores y, digamos, su fisiología es no tanto, pero bueno, porque ya habló André, pero bueno, los efectos de los fármacos y el acto quirúrgico, ¿sí? Los cuidados del recién nacido van a estar determinados por los cambios fisiológicos que implica el paso de la vida intrauterina a la extrauterina, ¿sí? Por eso para el manejo anestésico tenemos que tener un entendimiento relacionado a la edad gestacional, a la edad cronológica y a la fisiopatología, ¿sí? Muchos de los problemas que afectan al recién nacido van a estar relacionados con alguna alteración en este mecanismo de adaptación, ¿sí? Que le otorgan al neonato características de gran dependencia y labilidad. En cuanto a las definiciones, un neonato vivo es todo aquel niño que presenta alguna señal de vida al nacer y se considera neonato fallecido solamente aquellos que pesan más de 500 gramos al nacimiento. En cuanto a la clasificación, se clasifican en atérmino, pretérmino y postérmino. El neonato de término es aquellos que nacen entre las 38 y 42 semanas de gestación. El pretérmino o prematuro es aquel que nace antes de las 38 semanas y el postérmino después de las 42 semanas. Y según el peso también se lo puede clasificar. En adecuado para la edad gestacional es aquel niño que presenta un peso al nacimiento entre los percentilos 10 y 90 de las curvas de crecimiento intrauterino. Pequeños para la edad gestacional, que se encuentran por debajo del percentilo 10, y alto peso para la edad gestacional, los que se encuentran por encima del percentil 90, ¿sí? Acá hay unas tablitas que te dicen aproximadamente cuánto debería pesar según la semana, ¿sí? Entre las semanas 20 y 24, debería pesar entre 260 y 800 gramos, ¿sí? En general se considera que por debajo de las 23 semanas o 500 gramos de peso no se debería, entre comillas, realizar medidas heroicas, digamos, para sostener la vida, porque probablemente sean inútiles, ¿sí? Entre las semanas 24 y 28 debería pesar entre 500 y 1200 gramos, entre las semanas 28 y 32 entre 1000 y 2800, y bueno, así sucesivamente. Un neonato de término debería pesar entre 2700 y 4000 gramos. Y las saturaciones de oxígeno que deberían presentar estos niños, si pesan menos de 1200 gramos o menos de 32 semanas, con que saturen entre 88 y 92% es adecuado, y aquellos de más de 1200 gramos o mayores a 32 semanas, entre 88 y 94%. En cuanto a las características anatómicas, bueno, la proporción corporal es importante. Cuanto más prematuro y más pequeño es el recién nacido, va a tener mayor superficie corporal en lo que es su cabeza, ¿sí? Va a tener extremidades, brazos y piernas pequeños, ¿sí? Y un tórax bastante alargado. Entre el 70 y 80% del peso del recién nacido corresponde a agua, y esto lo va a hacer susceptible a presentar desequilibrios hidroelectrolíticos graves, ¿sí? Porque es mucho porcentaje de agua, ¿sí? Un 40% se encuentra en el compartimiento intracelular y un 60% en el extracelular. Esto es importante porque después del nacimiento, el neonato de término va a presentar una disminución fisiológica del peso, ¿sí? Se dice que es aproximadamente entre un 5 y a 10%, y esta disminución del peso se debe a una contracción del líquido que se encuentra en el compartimiento extracelular a través de pérdidas insensibles de agua y, bueno, diuresis de agua y sodio. Pero ¿por qué digo que es importante? Porque estas pérdidas van a aumentar inversamente en relación a la inmadurez que tenga el neonato. Es decir, cuanto más pretérmino sea el paciente, mayor va a ser el descenso de peso, ¿sí? En prematuros puede llegar a disminuir hasta un 20%. En cuanto al sistema respiratorio, voy a hablar un poquito de lo que es vía aérea superior, vía aérea inferior y algo de ventilación mecánica para lo que es la anestesia general, ¿sí? El sistema
respiratorio del neonato, así como el resto de los sistemas, va a tener que someterse a cambios en segundos, ¿sí? Por una transición del ambiente fetal al neonatal. Para facilitar el paso a través del canal de parto, la caja torácica del recién nacido es bastante flexible, ¿sí? Con poca calcificación de los huesos, ¿sí? Es más bien cartilaginosa. También la vía aérea superior va a estar compuesta por conductos cartilaginosos y distensibles que no participan del intercambio gaseoso, salvo, como mencionó Andre también en su clase, el anillo cricoides, que es la única estructura no distensible, ¿sí? De la vía aérea superior. El balance de presión entre las distintas fuerzas va a ayudar a mantener la vía aérea permeable, de manera que distintos factores de compresión, por ejemplo, pequeños cambios en la postura o en la flexión del cuello, me van a producir importantes cambios en el diámetro de la vía aérea y se puede obstruir con facilidad. Algunas particularidades que tienen estos niños recién nacidos es que tienen la parte occipital de la cabeza es bastante grande y tienen un cuello muy corto, lo que hace que se flexione, que se encuentre flexionada con más facilidad. Entonces, lo que se hace para abrir la vía aérea, por así decirlo, para que la cabeza no quede flexionada, es poner un resalto o rodillo debajo de los hombros, ¿sí? La cara es más plana que en el adulto, lo que me puede dificultar la ventilación con máscara facial. La lengua es bastante grande en relación con el tamaño de la cavidad oral, lo que me puede hacer difícil la ventilación, ¿sí? Porque me bloquea la orofaringe, y también me puede dificultar la manipulación de la pala del laringoscopio. Lo que muchas veces pasa es que estamos ventilando al paciente y vemos que no ventila bien o desatura un poco, y lo que hay que hacer es verle la boca, porque a veces tienen la lengua tan grande que se les pega al paladar superior, y eso es lo que obstruye, ¿sí? Y hay que despegársela. Las fosas nasales también son bastante estrechas y ante un mínimo edema o secreción también se pueden obstruir. Recordemos que los lactantes son respiradores nasales obligados. La laringe va a tener una forma de cono y está en una posición más cefálica que en la del adulto, entonces lo que hace es formar un ángulo agudo entre lo que es la lengua y la glotis, y esto nos dificulta la visualización mediante la laringoscopía, por eso es que se usan palas rectas en los neonatos. La epiglotis es más estrecha y tiene forma de omega o U invertida, y también forma un ángulo con las cuerdas vocales, por eso también la pala recta. Y a su vez las cuerdas vocales forman un ángulo también agudo con el eje de la tráquea, por eso la tendencia cuando nosotros vamos a intubar es que el tubo choque contra la comisura anterior de las cuerdas o la pared anterior de la tráquea, y por eso es útil por ahí la presión externa tipo Burke y el giro antihorario del tubo endotraqueal. Nunca, nunca hacer, por ejemplo, metemos el tubo, ¿sí? Y tratar de que pase las cuerdas, sino simplemente girarlo, o si no podemos pedir ayuda, porque en esos múltiples intentos podemos hacer que las cuerdas se cierren, es decir, que haga un laringoespasmo, ¿sí? La tráquea también está angulada hacia abajo y hacia atrás, mide unos 4 a 5 centímetros solamente en el recién nacido, y tiene un diámetro de 4 milímetros aproximadamente, ¿sí? Por eso también, siempre que se cambie de posición al pacientito que está intubado, volver a ocultarlo para corroborar que no se haya movido el tubo o que esté bien puesto. Y la mucosa de la vía aérea superior, al ser susceptible a inflamación y edema, también me puede disminuir el diámetro. En cuanto a la vía aérea inferior, el ángulo de inserción del diafragma es casi horizontal en lugar de oblicuo como es en el adulto. Esto me genera que haya una reducción en la eficacia de la contracción, ¿sí? Del diafragma, y además tiene menor cantidad de fibras musculares de tipo 1, que recordemos que son aquellas fibras de contracción lenta, que son altamente oxidativas y son resistentes a la fatiga, ¿sí? Estas fibras, que son la mayoría que tenemos en nuestro diafragma como adultos, en el recién nacido solamente se encuentran en una proporción de un 25%,
y en los pretérminos en un 10% o menos, ¿sí? Por eso se fatigan muy rápido. Además, la relación ventilación alveolar sobre capacidad residual funcional es de 5 a 1, recordemos que en el adulto es de 2 o 1,5 a 1. Los neonatos tienen una capacidad reducida para producir mayor presión intratorácica, y porque tienen menor grado de retracción costal y esternal, y además también esto, ¿no? De que los músculos tienen distinto grado de maduración, lo que me va a impactar negativamente sobre la fatiga. Y además, debido al gran tamaño que tienen el estómago y el hígado en relación al tórax, tienen una insuficiencia respiratoria restrictiva. En cuanto a lo que es la ventilación mecánica, la caja torácica me ofrece poca oposición al colapso, porque ya dijimos que es todo cartilaginosa, ¿sí? Con lo cual me genera que estos pacientes tengan una baja capacidad residual funcional y un bajo volumen pulmonar total, ¿sí? Un recién nacido sano tiene una frecuencia respiratoria entre 30 a 60 veces por segundo, cada ciclo por ende va a durar 1 a 2 segundos, la fase inspiratoria es activa y dura de 0,3 a 0,6 segundos, y la expiratoria pasiva dura el resto del ciclo, ¿sí? Lo más fisiológico es ventilar a estos pacientes respetando el tiempo inspiratorio y no tanto viendo lo que es relación inspiración-expiración. Hay factores que me disminuyen la compliance, es decir, que me generan mayor tendencia al colapso pulmonar, como son la enfermedad de la membrana hialina, es decir, el déficit surfactante, el edema de pulmón, enfermedades que me aumenten el flujo sanguíneo del pulmón, como por ejemplo un conducto arterioso permeable, o trastornos restrictivos, ya sea distensión abdominal, neumotórax, etc. La mayor parte del trabajo respiratorio del recién nacido va a estar destinado a superar la resistencia al flujo, ¿sí? Que a diferencia de los adultos, la mayor resistencia en los niños la van a tener la vía aérea pequeña, ¿sí? Y los bronquiolos. El factor determinante para esta resistencia va a ser el radio, ¿sí? Que al ser muy pequeños hay mayor resistencia. Debido a este menor diámetro, como ya dije anteriormente, lo mismo con la vía aérea superior, mínimos grados de inflamación me van a incrementar notablemente y el trabajo respiratorio. Se dice que, por ejemplo, una disminución de la tráquea en 1 milímetro en un neonato de 3 kilos de peso ya me disminuye la luz en un 70%, así que imagínense que una mínima inflamación ya es un montón para los neonatos. Además, en la anestesia general, al paciente estar intubado y el tubo ser menor diámetro que la glotis, también es otro factor que me aumenta significativamente la resistencia de la ventilación. Y lo que es importante es respetar las constantes de tiempo en estos chicos, ¿sí? Recordemos que en una constante de tiempo se expira el 63%, ¿sí? Del volumen corriente, y necesitamos 3 constantes de tiempo para exhalar el 95%, ¿sí? Por lo tanto, si no respetamos, que más o menos serían 0,45 segundos, sacando las cuentas para lograr una expiración, se puede generar atrapamiento aéreo y PIP inadvertida. Por ejemplo, con el uso de frecuencias respiratorias muy elevadas. ¿Cuáles serían los signos de PIP inadvertida? Sobreexpansión del tórax, menor excursión torácica, retención de dióxido de carbono, deterioro de la función miocárdica, hipotensión, acidosis, barotrauma o caída del gasto cardíaco. Los neonatos tienen un consumo de oxígeno entre 6 a 8 mililitros kilos, que es el doble o el triple que los adultos, y se adaptan a esta demanda metabólica aumentando la ventilación minuto. ¿Cómo? Aumentando la frecuencia respiratoria. Por eso los neonatos tienen mayor frecuencia respiratoria sin variar el BT, es decir, 5 a 7 mililitros kilo, al igual que el adulto. Y además tienen mayor espacio muerto, ¿sí? Tienen un 40% de espacio muerto en el primer mes frente al 30% de los adultos. Y el coste metabólico de la respiración en los neonatos es del 6%, recordemos que en los adultos es del 2%. Bien,
La principal característica, como ya dije, de los pulmones del neonato es su baja capacidad residual funcional, que lo que me condiciona es a mayor tendencia al colapso y menor tiempo de apnea, ¿sí? Como ya dije anteriormente, este colapso no está frenado por la caja torácica, que es totalmente débil, cartilaginosa, ¿sí? Y tiende a colapsar durante la expiración. A su vez, en decúbito y más con anestesia general, la cavidad abdominal va a comprimir el diafragma, y a su vez esta capacidad residual funcional está cercana al volumen de cierre alveolar. El volumen de cierre es el mínimo volumen de aire que necesitan los alvéolos para no colapsar. En condiciones fisiológicas, el neonato, para protegerse de esto, digamos, de que no colapse el pulmón, lo que hace es un cierre de la glotis antes del final de la expiración, ¿sí? ¿Esto qué me hace? Me acorta el tiempo expiratorio y la inspiración va a iniciar antes del vaciamiento total de los pulmones, es decir, me deja un mínimo volumen al final de la expiración, que es mayor a su capacidad residual funcional y volumen de cierre, y me mantiene un autopip de 2 a 3 centímetros de agua que me evita las atelectasias o colapsos. Pero cualquier situación que me bloquee estos mecanismos de defensa fisiológicos, como por ejemplo la anestesia general, los relajantes neuromusculares, o que me incrementen el volumen de cierre, como puede ser el déficit de surfactante o broncodisplasias, hace que el pulmón se colapse con más facilidad, ¿sí? Y en cuanto a lo que es la distensibilidad de la pared torácica, al estar muy elevada en relación a la distensibilidad pulmonar, me va a predisponer con mayor facilidad al neumotórax por barotrauma si lo que hago es tener una ventilación con mucha presión positiva o mucho volumen, ¿sí? Acá dejé un cuadrito de las diferencias de la capacidad residual funcional. Fíjense que en el neonato es de 20 a 25 mililitros kilo, siendo en el adulto 45 a más de un 80% de diferencia. El volumen corriente no varía, sí el volumen minuto por la mayor secuencia respiratoria, y el espacio muerto, bueno, esto es en valor absoluto, pero bueno, recordemos que ya dije que era de un 40% en los neonatos y de un 30% en los adultos. Me faltó esto. Como ya dije, resumiendo, la principal diferencia con los adultos es la resistencia al flujo, ¿sí? El principal determinante es que las vías respiratorias del neonato son muy estrechas, lo que me va a provocar estos flujos turbulentos que me incrementan la resistencia de manera exponencial, ¿sí? En condiciones normales, en un neonato, esta resistencia va a ser de 35 a 45 centímetros de agua, es decir, 3 a 4 veces superior a la del adulto. En ventilación mecánica, esta situación se agrava por los diámetros pequeños, por ejemplo, del tubo endotraqueal, y también hay que tener cuidado, por ejemplo, en niños que tienen patologías como edema, edema de glotis o edema de vía aérea superior, y también el edema post-intubación, que también me reduce la luz traqueal. En este esquema lo que se ve es la relación entre la resistencia en la vía aérea y la edad de los niños. Vemos que aumenta de manera exponencial cuanto más pequeños son los niños. Bien, y habiendo dicho esto, voy a hablar un poquito de los modos ventilatorios, ¿sí? Si ventilar por presión o ventilar por volumen en estos pacientes. Cuando ventilamos por presión, el flujo que me da o el flujo que emplea la máquina de anestesia durante el tiempo inspiratorio es desacelerado. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza siendo al principio muy rápido y después se hace cero al final del tiempo inspiratorio. Cuando se ventila por volumen, por contrario, la máquina lo que emplea es un flujo elevado y constante durante todo el tiempo inspiratorio. Como las resistencias en la vía aérea son proporcionales al flujo, es decir, el flujo laminar aumenta linealmente y el flujo turbulento exponencialmente, si hay que ventilar pacientes con alta resistencia en la vía aérea, como son los neonatos,
el flujo constante y elevado que me entregan las modalidades de ventilación por volumen, lo que me va a generar es resistencias mucho mayores que el flujo desacelerado de los modos de presión. Lo dije medio como un trabalenguas, pero lo que se ve es que en los modos de volumen, la presión pico y la presión plató son mucho más elevadas que la presión máxima que se obtiene en los modos de presión para entregar un mismo volumen. Es decir, el flujo desacelerado de los modos de presión hace que, digamos, este modo ventilatorio sea capaz de superar las situaciones de alta resistencia en la vía aérea en menos tiempo, y además me generan un mejor área bajo la curva de lo que es presión-volumen dentro del pulmón para una misma presión. Es decir, si yo ventilo por presión, voy a tener un mejor volumen con una presión menor. O quizás, si tengo la misma presión en lo que es modo presión y modo volumen, voy a tener una mucho mejor área bajo la curva presión-volumen en el modo presión, ¿sí? Esta situación en pacientes más grandes no me va a afectar tanto, a menos que sea un paciente patológico, pero sí es significativa cuando hay que ventilar pacientes muy pequeños como son los neonatos, ¿sí? Que en los cuales usamos tubos menores a 4 milímetros y que pueden tener broncoespasmos muy intensos, ¿sí? Ante fugas paciente variables, por ejemplo, los tubos sin balón o dispositivos supraglóticos como la máscara laríngea, los modos de presión son los que conviene elegir porque lo que hacen es asegurar una adecuada ventilación al paciente. ¿Por qué? Porque por definición la presión siempre me va a compensar la fuga por más alta que sea la fuga, ¿sí? El único inconveniente que tiene el modo de presión en estos pacientes es que no me garantiza el volumen corriente que yo le suministro al paciente, ¿sí? Esto puede ser peligroso en quirófano, ¿por qué? Porque a veces, sobre todo en pediatría, que es tan pequeña el área quirúrgica, el cirujano al manipular o apoyarse, o según qué es lo que esté operando, puede ejercer presión sobre el tórax o el abdomen, y esto, ¿qué me hace? Me disminuye el volumen corriente que me entrega la máquina de anestesia. ¿Qué pasa? Si yo ahí aumento la presión para que entregue el volumen que yo quiero al paciente, y después esa presión sobre el tórax o el abdomen cesa, ¿sí? Y yo ya aumenté la presión, me va a aumentar mucho el volumen corriente del paciente, poniéndolo en riesgo de volutrauma, ¿sí? Por eso cuando ventilamos por presión y pasan estas situaciones, siempre hay que estar muy atentos. Bien. Ahora voy a hablar un poco de lo que es la medicación en estos pacientes, ¿sí? Lo que es premedicación, la necesidad de premedicación se tiene que individualizar según la enfermedad subyacente, la duración de la intervención quirúrgica, el tipo de inducción anestésica que deseamos, etc. Generalmente es innecesaria. En el materno, por ejemplo, se premedican si los nenes que se van a operar de cardiopatías congénitas, sobre todo las cianosantes, porque lo que queremos es que el nene esté sedado, tranquilo, para que no haga una crisis, ¿sí? En quirófano o antes de entrar al quirófano. ¿Qué drogas usamos con mayor frecuencia? En caso de que sea vía oral, porque los niños en la premedicación todavía no inducimos la anestesia, no tienen vías, se usa jarabes, midazolam de 0,25 a 0,5 miligramos kilo con un máximo de 20 miligramos, y ketamina de 4 a 6 miligramos kilo, y se puede combinar con atropina para disminuir las secreciones. Esto hace que el niño quede profundamente sedado, ¿sí? En el caso de que se rechace la vía oral, se puede usar ketamina intramuscular 2 a 4 miligramos por kilo de peso, atropina 0,02 miligramos kilo, y midazolam 0,05 miligramos kilo. Bien, en cuanto a la inducción anestésica, la hacemos con mascarilla. En el caso de que no hagamos premedicación, se utilizan lactantes, ¿sí? Se realiza con mayor facilidad sujetando. Por ahí esto en chicos más grandes, ¿sí? Que lo que tenemos que hacer
es al molestarle el olor, sujetar con una mano de la máscara y con la otra mano la parte posterior de la cabeza, como se ve en la fotito. Por ahí los neonatos no se mueven tanto, así que, y si lloran, aumentan, digamos, disminuye el tiempo de inducción. Luego de la inducción, lo que se hace es bajar la concentración de anestésico inhalatorio y colocar un acceso endovenoso. En cuanto a qué tubo vamos a elegir para estos pacientes o qué dispositivo supraglótico según la intervención quirúrgica, en los prematuros de menos de 1.200 gramos de peso, se usa un tubo de aproximadamente 2,5 o 3 de acuerdo al peso y tamaño del niño, sin manguitos, ¿sí? Y a partir de los 3 meses ya se usan tubos con manguitos, ¿sí? El tamaño va a ir dependiendo de la edad. Y las palas, acá te habla de las palas del laringoscopio en todas las edades pediátricas, pala recta. Nosotros generalmente lo que hacemos en el materno, si es muy chiquito, ¿sí? De meses, pocos meses o prematuros, ¿sí? Usamos palas rectas, pero si no usamos palas curvas. Y en el caso de tamaño de máscara laringea, también va por peso. Menores de 5 kilos, que generalmente van a ser los recién nacidos o prematuros, se usa una máscara laringea. Bueno, igualmente esos pacientes, raro que se ponga una máscara laringea, generalmente se intuban, a menos que sean pacientes por ahí de procedimientos muy cortitos y más grandes en meses. Bueno, en cuanto a lo que es la farmacología, la respuesta de los lactantes a la medicación va a estar afectada por varios factores, ¿sí? Uno es la composición corporal, como ya dije, tienen mayor porcentaje de agua corporal total, ¿sí? Muy poco porcentaje de masa muscular y grasa. Y esto va cambiando a medida que el niño se hace más grande, ¿sí? La unión a proteínas, la temperatura corporal, la madurez funcional de los órganos, sobre todo riñón e hígado, madurez de la barrera hematoencefálica y si tiene o no malformaciones congénitas. Los compartimientos del organismo, es decir, grasa, músculo y agua, van variando con la edad, como vemos en el cuadro, ¿sí? Y van a tener distintas implicancias sobre lo que es la medicación en los neonatos, ¿sí? Los fármacos hidrosolubles, como vemos que hay un mayor volumen de distribución, por lo general es necesaria una dosis más elevada, ¿sí? Que es lo que generalmente sucede. También al tener menos grasa, los fármacos que dependen de la redistribución en tejido lipídico para finalizar su acción van a tener un efecto clínico más prolongado. Y los fármacos que se redistribuyen en el músculo también van a tener un efecto clínico más prolongado. Hay otros factores, como por ejemplo el retraso que influyen, el retraso en la excreción secundario a la disminución de la función hepática y renal inmadura, o también la baja unión a proteínas por la disminución de proteínas plasmáticas como son albúmina o alfa-1 glicoproteína ácida, ¿sí? En general, en grandes rasgos, sí, la mayoría de los medicamentos... ¿Sí? Bueno, sigo. En general, la mayoría de los medicamentos van a tener una semivida de eliminación más prolongada en lactantes prematuros y lactantes a término, más corto en mayores de 2 años hasta el principio de la adolescencia, y se va alargando a medida que se llega a la edad adulta, ¿sí? En cuanto a los anestésicos inhalatorios, bueno, la concentración alveolar mínima va cambiando según la edad, como se ve en el cuadro, ¿sí? La necesidad de anestésicos inhalatorios va a ser menor en prematuros que en los nacidos a términos, y también es menor en neonatos que en niños, por ejemplo, de 3 meses. Los lactantes van a tener una concentración alveolar mínima más elevada que en niños mayores y adultos, como se ve en el cuadro,
Y bueno, la captación de anestésicos inhalatorios va a ser más rápida en niños porque tienen mayor frecuencia respiratoria y mayor índice cardíaco por mayor frecuencia cardíaca, y la distribución también es mayor porque es proporcional al gasto cardíaco a órganos bien profundidos. En cuanto al sevoflurane, sí, como todos los anestésicos inhalatorios, tiene una CAM más elevada en pacientes más pequeños, ¿sí? Si usamos solo esto para dormir al paciente, va a tener 3,3 en neonatos y 3,2 en lactantes, y después va disminuyendo, ¿sí? Una vez en apnea, se baja la concentración inspirada y se consigue un acceso endovenoso, y luego se decide si colocar una máscara, si dejar la máscara facial, por ejemplo, para hacer solo una sedación, o colocar un dispositivo supraglótico o un tubo endotraqueal, ¿sí? Si decidimos colocar un dispositivo supraglótico, por ejemplo, se puede administrar propofol 1 miligramo, a razón de 1 miligramo kilo, e introducir el tubo no, la máscara laríngea, por ejemplo, unos 30 a 45 segundos después. Y si decidimos colocar un tubo endotraqueal, tenemos dos técnicas. Una, que es, por ejemplo, para una intervención quirúrgica breve, subimos el gas al 8 y iniciamos una ventilación controlada durante 1 a 2 minutos para profundizar el plano. Una vez que está en apnea el paciente, se administra propofol y se intuba. Y otra opción en la que si necesitamos usar relajantes, ¿sí?, es dejar el sebo en 3-4%, una vez que el paciente está bien profundo, ¿sí?, se hacen los relajantes neuromusculares, se introduce el tubo endotraqueal. En el caso de otros anestésicos inhalatorios, como es por ejemplo el desflorano, se dice que tiene una incidencia de uso, una incidencia inaceptable de laringoespasmo durante la inducción, ¿sí? Con anestésicos inhalatorios en anestesia pediátrica, con lo cual no se usa para hacer inducción, ¿sí? Lo que puede ser razonable es hacer una inducción con sebo y luego cambiar a desflorano para mantenimiento y despertar. ¿Por qué sería este cambio? Porque el desflorano tiene un coeficiente de partición sangre-gas que favorece la rápida excreción, ¿sí?, del fármaco. Por eso es útil en cirugías largas que nosotros queremos despertar más rápido al paciente. Y la CAM varía según la edad. Obviamente es más alta en lactantes y luego va disminuyendo, ¿sí? Como inductores endovenosos tenemos, por ejemplo, el propofol, ¿sí? La dosis de inducción va a ser más elevada en pacientes de menor edad, es de 2,9 o 3 miligramos kilo en menores de 2 años, y de 2,2 miligramos kilo en pacientes de 6 a 12 años, ¿sí? El mayor inconveniente que tiene el propofol es el dolor al inyectarlo por vía endovenosa, particularmente en vías pequeñas, como son las de los niños, con lo cual se puede usar lidocaína 0,2 miligramos kilo. Otra complicación que no se ve mucho hoy en día es el síndrome de infusión de propofol, que está caracterizado por acidosis láctica, insuficiencia cardíaca, falla renal, puede dar rhabdomiólisis también, ¿sí? Lo que se vio en diferentes estudios es que se daba más que nada en pacientes, bueno, o en terapia, que tenían muchos días, y en lo que es anestesia, se daba más que nada en pacientes con defectos del metabolismo de los lípidos, ¿sí? Por eso, usar con precaución en estos niños, ¿sí? Pero si lo usamos solamente para la inducción, no habría problema. Después tenemos el tiopental, que se usa una dosis de 5 a 6 miligramos kilo, ¿sí? El efecto finaliza por redistribución en tejido graso y en músculo, con lo cual se debe usar a dosis reducidas en neonatos, 2 a 4 miligramos, o en lactantes desnutridos, que tienen menor porcentaje de tejido graso y músculo. La ketamina se puede administrar según la dosis para analgesia o ya para una transición a anestesia general, ¿sí?
Si usamos para analgesia y sedación, se usa dosis de 0,25 a 0,5 miligramos kilo, ¿sí? Y para una anestesia general, entre 1 a 2 miligramos kilo, ¿sí? ¿Qué efectos adversos tenemos? Importante, aumento de las secreciones, por eso se dice que es de buena práctica administrar siempre un anticialólogo, como puede ser atropina, vómitos y puede dar sueños o alucinaciones, ¿sí? Que disminuyen con la asociación de una benzodiazepina. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Infección de vía aérea superior relativa por el aumento de las secreciones, aumento de la presión intracraneal o alteración psiquiátrica o epiléptica por esto de las alucinaciones. El midazolam es la única benzodiazepina que está aprobada por la FDA para el uso en neonatos y se usa a razón de 0,05 a 0,15 miligramos kilo. En cuanto a los opioides, la morfina tiene uso controvertido en neonatos menores de 10 días porque es bastante variable la respuesta. Se dice que el recién nacido además tiene un aclaramiento más bajo, son clearance, por lo que a dosis menores se van a obtener valores más altos en plasma porque lo que estamos haciendo con un clearance más bajo es alargar la semivida de eliminación. Por eso en neonatos te diría que no se usa. Después tenemos el fentanilo. El fentanilo es el opioide más usado en lactantes y neonatos, ¿sí? Las ventajas son que tienen un rápido inicio de acción, ¿sí? Y que tiene corta duración, ¿sí? Y además, la finalización del efecto se debe a redistribución. Las dosis de fentanilo que usamos son dependiendo de la cirugía, ¿sí? De 2 a 10 gamas kilo estaría bien en una cirugía en la cual tiene una duración considerable. También es importante la duración de la cirugía con respecto a la dosis que vamos a usar, porque recordemos que a dosis bajas la finalización del efecto del fentanilo depende de la redistribución, pero a dosis más altas va a ir dependiendo de la eliminación, ¿sí? Es como que se satura. Dosis de 12,5 microgramos kilo, estaría bien para una anestesia abdominal si solo usamos fenta, y para cirugía cardíaca entre 30 a 100 gamas kilo. Y el remifentanilo, la principal ventaja que tiene es la semivida ultra corta, ¿sí? Se reduce un 50% de la dosis a los 4 minutos. Los neonatos además son capaces de eliminar este fármaco más rápido que en pacientes de mayor edad, ¿sí? Y además no nos importa la madurez hepática y renal que tengan estos niños porque se metaboliza por esclerosas plasmáticas y no dependemos de la eliminación renal ni hepática. En cuanto a los relajantes neuromusculares, tenemos como despolarizante la succinilcolina. La succi es muy hidrosoluble, se distribuye bastante rápido en el volumen extracelular, ¿sí? Al tener más volumen extracelular, los niños necesitamos que la dosis sea el doble que en los adultos, ¿sí? 2 miligramos kilo. No se aconseja el uso rutinario en pacientes menor a 8 años, a menos que, por ejemplo, en una urgencia, para evitar posibles complicaciones como son hipercaliemia, rhabdomiólisis o hipertermia maligna, ¿sí? También se puede usar intramuscular si la dosis es de 5 miligramos kilo en lactantes y 4 miligramos kilo en pacientes mayores de 6 meses. En cuanto a los relajantes no despolarizantes, los lactantes son más sensibles a estos fármacos o tienen una respuesta variable, ¿sí? A pesar de que en general la dosis que necesitan estos niños, o sea, los neonatos, para producir el bloqueo, sí, es similar a los pacientes de las demás edades. El mayor volumen de distribución que tienen y la reducida función renal o hepática da lugar a una excreción más lenta, con lo cual se prolongaría más el efecto.
Como atracurio podemos usar a la misma dosis de 0,5 miligramos kilo. El único inconveniente que tiene el atracurio es que es liberador de histamina. El becuronio no libera histamina, pero tiene una duración de acción más prolongada. Se usa igual que en el adulto, a 0,1 miligramo kilo, ¿sí? Y después tenemos el rocuronio. El rocuronio se puede usar para intubación rápida o mayor duración a 1,2 miligramos kilo, que me duraría hasta 75 minutos en el paciente neonato, pero una dosis de 0,3 miligramos kilo me genera condiciones satisfactorias para una intubación orotraqueal a los 3 minutos y neutralización del efecto aproximadamente a los 20-30 minutos. Y también se puede usar intramuscular a dosis de 1 miligramo kilo. Bueno, y por último voy a hablar un poquito de los pacientes prematuros. En cuanto a estadísticas, se dice que en Argentina hay alrededor de 800.000 nacimientos por año, de los cuales 8% corresponden a prematuros, lo que significa más o menos unos 70.000 pacientes prematuros nacidos por año, ¿sí? Se clasifica en leve, moderado a severo, según la semana de gestación en la que se encuentre, leve de 32 a 36 semanas, moderado de 28 a 31 semanas y severo menor a 28 semanas, ¿sí? Los riesgos adicionales que presenta un prematuro, además de los problemas que aquejan al recién nacido, son la pérdida excesiva de calor, la vulnerabilidad a lesión por concentraciones, por fracciones inspiradas altas de oxígeno, tienen mayor vulnerabilidad a infecciones, tienen pulmones inmaduros, tienen disminución de los movimientos respiratorios, por lo que hablé anteriormente, tienen un cerebro inmaduro, propenso a hemorragias, y un volumen sanguíneo pequeño, con lo cual mínimas pérdidas me pueden traer complicaciones graves. En cuanto a lo que es el sistema respiratorio, sí, hay múltiples factores que me llevan al fracaso respiratorio del prematuro, como son la inmadurez neurológica central, sí, el centro respiratorio todavía es inmaduro, la debilidad de la musculatura respiratoria, el escaso desarrollo alveolar, el déficit de surfactantes, ¿sí? La patología respiratoria es la primer causa de muerte y mortalidad en estos pacientes, ¿sí? Puede ser por distrés, apneas, displasias broncopulmonares o hipertensión pulmonar, ¿sí? Las 4 primeras causas. Las apneas son las pausas de más de 20 segundos o menos que se asocian a bradicardia y o cianosis, ¿sí? A las 48 semanas de edad, digamos, si extendemos lo que sería edad concepcional, a las 48 semanas tiene un riesgo del 45%, ¿sí? Y ese riesgo va aumentando cuanto más prematuro sea el niño. Con lo cual, si se puede, si no es una intervención quirúrgica de urgencia, se recomienda retrasar la intervención hasta la semana 52, ¿sí? Y la droga que usamos para, una de las drogas que se usan para el tratamiento de las apneas, ¿sí? En estos pacientes, es la cafeína, ¿sí? La cafeína mejora las apneas del prematuro y también reduce la tasa de broncodisplasia pulmonar, ¿sí? Se usan dosis de 20 miligramos kilo y se puede mantener en infusión continua, creo que eran 5 miligramos kilo día. Algo importante en los pacientes prematuros que nunca tienen que ser tratados como pacientes ambulatorios, sí, por el riesgo de apneas. Por más pequeña que sea la intervención, el paciente tiene que quedar internado. En cuanto a lo que es el sistema cardiovascular, el gasto cardíaco de estos pacientes va a depender aún más de la frecuencia cardíaca que en un neonato a término, ¿sí? Como ya expliqué, lo del volumen sanguíneo pequeño hace que puedan entrar más rápido en hipovolemia y shock. Además, la hipotensión va a ser más precoz cuanto menor sean, es decir, cuanto menos semanas y menor el peso. ¿Esto por qué? Porque el sistema nervioso autónomo todavía es inmaduro como para mantener un tono vasomotor, ¿sí? Y además hace inmadurez del sistema nervioso autónomo que la frecuencia cardíaca no pueda responder con un aumento en situaciones de hipovolemia y no pueda mantener el gasto cardíaco, ¿sí?
Además, estos pacientes van a tener la presencia del ductus o conducto arterioso, ¿sí? El ductus lo que hace es provocar un shunt o cortocircuito de izquierda a derecha, y me puede generar diversas patologías como son insuficiencia cardíaca, hemorragia interventricular, edema de pulmón o insuficiencia renal, ¿sí? A tener en cuenta. Y la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido también es una patología frecuente, que es el aumento de presión en el sistema arterial pulmonar con shunt al revés, de derecha a izquierda, a través del ductus o el foramen oval, ¿sí? En cuanto a la temperatura, recordar que el paciente prematuro prácticamente no tiene grasa parda y tampoco tiene una capa adiposa que me aísle en el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Tampoco van a reaccionar con escalofríos al descenso de temperatura, y por debajo de las 32 semanas la epidermis es muy finita y se daña con facilidad, generando una tendencia a gran pérdida de fluidos, ¿sí? A través de la piel. Por eso es muy importante los caloventores y la temperatura del quirófano en estos pacientes. Y acerca de la fracción inspirada de oxígeno, se dice que estos pacientes con breves exposiciones a altas concentraciones de oxígeno ya están asociados a un aumento de la morbimortalidad, ¿sí? Los niveles adecuados de saturación son entre 88 a 95%, y también recordar que la resucitación del recién nacido prematuro siempre se realiza con aire ambiente y nunca con oxígeno al 100%, ¿sí? El monitoreo ideal en estos pacientes va a ser oximetría de pulso, ¿sí? Colocar siempre 2 oxímetros, uno, por ejemplo, en la mano derecha, o sea, preductal, y otro en el miembro inferior, postductal. Accesos venosos adecuados para el tipo de cirugía, presión arterial no invasiva, que sean manguitos del tamaño adecuado, ¿sí? Y a intervalos regulares, ¿sí? Electrocardiograma, sí, en lo posible usar electrodos neonatales que tienen menor sustancia de pegamento y menor riesgo de producir lesiones en la piel o alergias. En Tidal de dióxido de carbono, que hay unos capnógrafos, unas guías del capnógrafo que son especiales para pacientes neonatos, ¿sí? Presión arterial invasiva según complejidad de la cirugía, y importante el control de la temperatura, también 2 ondas, una nasofaringea y otra recta. Bueno, en conclusión, lo que se puede decir que las consideraciones anestésicas en el paciente prematuro se van a basar en la inmadurez que tengan los órganos y sistemas, en si tiene o no trastornos congénitos asociados, la respuesta variable que tengan a las drogas anestésicas, y bueno, la limitación que tenemos a usar estas fracciones inspiradas de oxígeno elevadas. Y nada más por hoy, medio extensa, pero bueno, era bastante.